Por lo general, los fármacos, ok, entonces tenemos la absorción de los fármacos va a depender de las propiedades físico-químicas, que es la liposolubilidad de la molécula, el pH, el pK, el tamaño de la molécula, la formulación y la vía de administración. Tenemos que absorción viene siendo el paso del fármaco a través de las membranas. Esto, mentiras. Las formas farmacéuticas, ya sean cápsulas, comprimidos, soluciones, tienen un principio activo y otros ingredientes que van a permitir o se van como a conjugar para poder ser administrados por diferentes vías. Y tenemos que absorción es cuando el fármaco está disuelto en una solución. Deben disolverse para ser absorbidos. Entonces la absorción viene siendo el paso a través de las membranas y esto va a depender de la liposolubilidad del fármaco, la ionización de la molécula, el sitio de absorción y otros factores que influyen en lo que viene siendo en la eliminación presistemática. Por ejemplo, los fármacos van a llegar al hígado, aquí van a tener como que lo van a disolver, destruirlo para que llegue a la circulación sistémica. Los fármacos liposolubles de peso molecular pequeño se encuentran no ionizados, tienen mayor facilidad para atravesar la membrana. Entonces, los liposolubles de peso molecular pequeño que no están ionizados. Entonces, los fármacos liposolubles de peso molecular pequeño que no están ionizados tienen mayor facilidad para atravesar la membrana biológica. Entonces, los liposolubles de peso molecular pequeño que no están ionizados tienen mayor facilidad para atravesar la membrana liposoluble. Entonces, los fármacos liposolubles de peso molecular pequeño y no ionizados tienen mayor facilidad para atravesar la membrana biológica. Las membranas celulares son barreras biológicas que inhiben selectivamente el flujo de las moléculas de los fármacos. Las membranas celulares son barreras biológicas que inhiben selectivamente el flujo de las moléculas de los fármacos. Las membranas celulares son barreras biológicas que inhiben selectivamente el flujo de las moléculas de los fármacos. Las membranas celulares son barreras biológicas que inhiben selectivamente el flujo de las moléculas de los fármacos. Las membranas celulares son barreras biológicas que inhiben selectivamente el flujo de las moléculas de fármacos. Entonces, las membranas celulares son barreras biológicas que inhiben selectivamente el flujo de la barrera de los fármacos. Las membranas celulares. Entonces, las membranas celulares son barreras biológicas que inhiben selectivamente el flujo de la barrera de los fármacos. La composición fundamental de la membrana consiste en una matriz lipídica bimolecular de la que depende la supermeabilidad. Entonces, las membranas celulares son barreras biológicas que inhiben selectivamente el flujo de las moléculas de los fármacos. Ok, la barrera celular tenemos que es una pared biológica, una barrera, la membrana. Entonces, la membrana de las células es una pared biológica que inhibe selectivamente el paso de los fármacos, el flujo de las moléculas de fármacos. Entonces, la membrana celular es una barrera biológica. Entonces, la membrana celular es una barrera biológica que inhibe selectivamente el flujo de las moléculas de los fármacos. La membrana celular. La membrana celular es una que inhibe selectivamente el flujo de los pasos de los fármacos. Gracias.
La membrana celular. Entonces, la membrana celular tenemos que es una barrera biológica que va a inhibir selectivamente el flujo del paso de los fármacos. Tenemos que la membrana tiene una matriz lipídica bimolecular de la que depende la permeabilidad. Entonces tenemos que la membrana tiene una matriz lipídica que depende de su permeabilidad. Entonces la absorción depende de la liposolubilidad, las propiedades físicas y químicas, el sitio de administración, la vía de administración y la formulación. ¿De qué depende la absorción? De la liposolubilidad, las propiedades físicas y químicas, el sitio de absorción, la vía de administración y la fórmula. Yo creo que ya puedo decir esto. Tenemos la absorción de los fármacos. Ajá, entonces tenemos en las vías tenemos la vía mediata y la vía inmediata. En la mediata o indirecta tenemos que esta es la enteral y la tópica. En la enteral tenemos la oral, la sublingual, la rectal y la gastrointestinal. Y en la tópica tenemos la térmica, la conjuntiva, la óptica, la nasal, la inhalatoria y la geniturinaria. Y en la inmediata, directa o parenteral tenemos la subtérmica, la subcutánea, la intradérmica, la intramuscular, la endovenosa, la intratecal, la interarticular, la intrapleural. Tenemos que los fármacos para ser absorbidos tienen que llegar a la circulación sanguínea. Tenemos cuáles son los mecanismos o los factores que afectan lo que viene siendo la absorción del fármaco. La liposolubilidad de la molécula, tenemos que aquellos fármacos que están disueltos en una solución acuosa suelen ser más absorbibles que la oleosa y ambos en la sólida. La concentración del fármaco, mayor concentración, mayor absorción. La circulación y el sitio de absorción, a mayor circulación, mayor riesgo sanguíneo, mayor absorción. Y tenemos la superficie de absorción. Mayor superficie corporal, mayor absorción. Entonces tenemos que la suspensión es un sólido disuelto en un líquido. Y la absorción de un fármaco va a depender de las propiedades físico-químicas como la liposolubilidad, el pH, el pK, el tamaño de la molécula, la formulación y la vía de administración. Tenemos que la forma farmacéutica, ya sea un comprimido, una cápsula o una solución, está compuesta de un principio activo y de otros ingredientes que van a permitir ser dados por lo que es la vía de administración. Tenemos que la absorción del fármaco, estos se deben disolver para poder ser absorbidos. Tenemos que la absorción viene siendo el paso a través de las membranas y esto va a depender de la liposolubilidad, el grado de ionización, el sitio de absorción y los factores de la eliminación presistemática. Por ejemplo, el hígado va a destruir la partícula antes de que ésta llegue a la circulación sistémica. Tenemos que los fármacos liposolubles de peso molecular pequeño y los no ionizados son los que pueden facilitar con rapidez la membrana lipídica. Y tenemos que la membrana celular viene siendo una barrera biológica selectiva para el paso de las moléculas de los fármacos. Entonces tenemos que la absorción va a depender de la liposolubilidad, las propiedades físicas y químicas, el vía de administración, el tamaño de la molécula y la zona de administración. Luego, vía y sitio es lo mismo. Vía endovenosa. No coloca.